Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate hoy viernes, finalizando la semana laboral, nosotros de regreso de los países, como dicen por acá, de Nueva York. Así es, hacía bastante frío, Ramón. ¿Hacía frío? Sí, ¿No me traes un chin de frío? Bueno, pelaba. Aquí está haciendo mucho calor, ¿eh? Bien. Bueno, pues como siempre comenzamos por la frase. La frase hoy dice así: el avaro vive en continua pobreza precisamente por el temor de ser pobre. Vamos a recordar que ocurrió un día como hoy, pero en el año 1800, cuando fue aprobado por el Parlamento inglés el Acta de Unión con Irlanda. En 1864, Juan Pablo Duarte hizo su entrada en Guayubín en busca de respaldo para la restauración de la República. Y en 1895, en París, los hermanos Lumière hicieron la presentación del cinematógrafo inventado por ellos. En 1973, en plena capital, a la luz del día, la salida del periódico Última Hora, donde fungía como jefe de redacción, fue asesinado el destacado periodista Gregorio García Castro. Considerado un crimen de Estado, ha dejado muchas incógnitas por despejar, incluyendo la percepción de que los autores intelectuales permanecen en el anonimato y la impunidad. Bueno, nuestras felicitaciones más cálidas al veterano y prestigioso periodista Radamés Gómez Pepín, director del Nacional, por la puesta en circulación de la obra Pulsaciones, Periodismo de Opinión 1950-2013, que recoge una selección de los principales temas enfocados en su leída columna durante ese periodo. La edición fue patrocinada por el Banco de Reserva. Gómez Pepín ha sido testigo y en no pocos casos protagonista de muchos importantes acontecimientos ocurridos durante esas 6 largas décadas, receptor de distintos y merecidos reconocimientos, su nombre es símbolo y referente del mejor periodismo dominicano. La actualidad tiene diferentes caras: la buena cara con las visitas a Hipólito Abinader, Vargas, a Maldonado y Quique Antún, buscando apoyo para el proyecto de ley de naturalización. El presidente Danilo Medina inaugura en el escenario nacional una saludable práctica que se estima en las democracias más avanzadas, cuando se ponen sobre el tapete temas de importancia significativa y los presidentes se reúnen con líderes de la oposición en consulta y búsqueda de consenso. Otro tanto a favor que anotar en el estilo de gobierno del mandatario. A eso hay que agregar que hoy, esta mañana, él se reunió con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez con el mismo propósito. Que es otro partido. Que sí, el partido de la Iglesia. Sí. Y en positiva la reiteración, por otro lado, que hace el presidente de la República sobre la disposición de prestar especial atención al turismo y la agropecuaria. Desde la campaña electoral que lo llevó al poder, el hoy primer magistrado señaló y adelantó que ambas actividades serían pilares fundamentales en su política de desarrollo económico. Respecto al turismo, dando pasos con vista a lograr la meta de 10 millones de visitantes extranjeros. Y en cuanto a lo segundo, para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano, suplir las necesidades del turismo, fomentar la agroindustria e incrementar nuestras exportaciones de productos del agro. La misma cara, a reserva de profundizar por vía de opiniones autorizadas, como la del amigo Ramón Reyes, los cambios introducidos en el Código Procesal Penal, resaltan varias modificaciones que a simple vista parece que contribuirán a taponar las fisuras que presentaba esa legislación a favor de delincuentes y abogados mañosos. Cabe destacar, por otra parte, la oportuna advertencia que hace la fiscal del Distrito Nacional, en el sentido de que si bien hay cambios positivos en la legislación, el aspecto principal es el comportamiento de las autoridades involucradas en su aplicación, a saber, Policía Nacional, fiscales y jueces. La otra cara, preocupante e impuesta a un serio trabajo de evaluación, la afirmación que hace el CONEP señalando que el 80% de las micro, pequeñas y medianas empresas terminan cerrando sus puertas antes de los 2 años de haber sido creadas. Tomando en cuenta la importancia que se atribuye a ese sector de la economía, al que se le indica una participación de más del 25% del Producto Interno Bruto y ser fuente de empleo para más del 50% de los trabajadores informales, es obligado y saludable requisito abocarse a estudiar la causa de tan efímera existencia,
a fin de aplicar los mecanismos que les permitan desarrollar una actividad estable. Desde que los inmigrantes de una banda de microtraficantes la emprendieron a machetazos contra un numeroso grupo de personas que compartían en un bar de Los Alcarrizos, pareciera que se han puesto de moda las agresiones con ese tipo de instrumento de trabajo, convertido en peligrosa arma de muerte. La más reciente y fatal demostración la acaba de ofrecer un sexagenario que en la ciudad de Santiago dio muerte en forma brutal a 2 jóvenes, con una de las cuales había contratado sostener relaciones sexuales. Sin dudas, una moda sanguinaria. Con igual cara, señores, en la ciudad de Chicago se acaba de registrar una demostración pública de protesta, Ramón, contra la política norteamericana de deportación de inmigrantes ilegales. Los informes que rinde el Departamento de Estado sobre alegados maltratos aquí contra los inmigrantes haitianos no pasan de ser, por consiguiente, un ejercicio de la más burda hipocresía por parte de quienes no predican con el ejemplo, sino que se entretienen en arrojar piedras a los tejados vecinos, olvidando que su propio techo es de cristal. Si no, pregunten a los presos de Guantánamo y a los más de 11 millones de inmigrantes ilegales que aún están esperando por la prometida y obstaculizada ley de inmigración que no ha podido hacer aprobar el presidente Barack Obama. ¿Usted está de acuerdo, doctor? Sí, señor. Bien. Bien, pues aquí recibimos una correspondencia del Viceministerio de Salud, pues ahí nos están ofreciendo, presentando, acompañando varios ejemplares de Salud en la Vía. En la Vía, eso es Express informativo. Así que agradecemos ese envío que nos hace el Viceministerio de Salud Pública con esta carta que nos dio el doctor Mayrení Gotró. Sirva a la presente por un cordial saludo en ocasión de remitirle nuestro boletín de Express informativo número 14 con el tema central Salud en la Vía, con el que esta dirección se suma a los esfuerzos del Ministerio de promover la seguridad vial como forma de reducir la mortalidad, morbilidad por accidentes de tránsito y disminuir el impacto que provocan sus graves consecuencias en la sociedad y en el Estado Dominicano. Bueno, ese es un tema que ha sido una constante siempre en este espacio, ¿no? Así mismo es. Y aquí tenemos una invitación del Partido ¿A dónde que vamos? Reformista Social Cristiano para el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua. Esto va a ser a las 7 de la noche, el próximo día primero, en la firma Eso es el martes. Ramón Rogelio Genao como secretario general y el ingeniero Federico Antumballe Quique, presidente. Que por cierto lo hemos invitado a los dos varias veces. Personalmente he hablado con ellos, me dijeron que sí y me dejaron esperando. Se la tengo guardada tanto a mi amigo Quique, mi compueblano, como a Ramón Rogelio Genao. No sea vengativo. Sí, señor. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar recibiendo nuestra huésped hoy en Teledebate con una persona muy distinguida, muy importante y muy apreciada. Hacemos la pausa y regresamos. Sí, sí. Bien, pues hoy tenemos aquí en Teledebate nuestro huésped, que es la doctora Yocasta Guzmán, subdirectora general de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Así que bienvenida, encantada de tenerla por acá. Muchísimas gracias por invitarnos, Ramón, don Mario. Gracias. Bueno, para ilustración del público, uno más o menos tiene una idea, pero para mayor ilustración del público, ¿cuál en definitiva es la finalidad de la Dirección General? O sea, ¿qué es lo que persigue? La Dirección General de Contrataciones Públicas lo que hace es que es el órgano rector de todo el Sistema Nacional de Compras Públicas. Y nos toca regular cómo se utilizan los recursos públicos en compras y contrataciones de obras, bienes y servicios. Nosotros somos el órgano regulador y las instituciones son las que ejecutan los procesos. Es una ley que es del 2006. Sin embargo, al igual que otras leyes, se ha implementado muy poco en el país porque eso implica, además de un cambio de cultura o una capacitación especial, y entonces ahí lo que nosotros realmente estamos tratando es de ponernos al día con la agenda pendiente, trabajar con la agenda presente y tratar de encaminar la dirección a futuro. Ahora, la dirección, por ejemplo, se preocupa de que las compras del Estado se realicen a los mejores precios,
evitar lo que ha sido siempre frecuente y motivo de enriquecimiento ilícito Así es las comisiones por la izquierda, Así que es. lo que hacen es que aumentan el sobrecosto entonces para el Estado, pero entonces van una serie de cuentas personales que en cambio van creciendo. Don Mario, usted tiene mucha más experiencia que yo en todo esto, ¿verdad? Pero mire, yo digo algo. El tema de las compras de lo que se trata es de mucho dinero y de muchos intereses. ¿Por qué? Porque se calcula que del presupuesto nacional un porcentaje muy importante, nosotros hacemos más o menos un estimado un poco conservador, entre 28 y 31% del presupuesto va a compras y contrataciones de obras, bienes y servicios. Cuarto, ¿no? Imagínese, este año el presupuesto es de 613.000 millones de pesos y el 28 al 31 son 192.000 millones de pesos. Y de eso, a propósito de una información que usted leyó hace un momento, el 20% debe ir a las micro, pequeñas y medianas empresas, que serían aproximadamente 38.000 millones de pesos. Entonces, de lo que se trata es de mucho dinero, de mucha gente que ha medrado alrededor de ese dinero, de muchos intereses de todo tipo. Y yo digo, y de verdad estoy convencida de ello, que las cosas llegaron hasta un punto tal porque todos fuimos cómplices. Los gobiernos nunca hubieran podido utilizar de manera clientelar el tema de las compras si la sociedad no lo permite. Claro. Y bueno, ahora lo que tenemos es más que nada un compromiso firme. Nosotros tenemos unos indicadores pésimos a nivel internacional. Y mucho tiene que ver con el uso del presupuesto público, con el mal gasto, con el derroche, y en todos esos temas compra tiene realmente que aportar. Todavía nosotros no estamos a un nivel donde podamos hablar de la calidad de lo que se compra, don Mario. Ahora nosotros estamos en un nivel básico donde lo que queremos es dos cosas: transparencia e igualdad de oportunidades, porque normalmente al no publicarse muchos procesos, eso queda dentro de las instituciones y a partir de ahí empieza la complicidad. Cuando usted publica, y así lo estableció el presidente al dictar el decreto 543, que es el nuevo reglamento de la ley, todo el que vea la publicación puede participar. Y a partir de ahí comenzamos a cortar ese círculo vicioso, ¿verdad?, que se da con el mal uso de los recursos públicos. Pero usted dijo una cosa importante, ¿verdad? Y es que todos somos un poco cómplices, unos por acción y los demás por omisión. Así es, así es. Ahí es el problema, que la sociedad tiene también que saber rebelarse en ese sentido, rebelarse en el mejor sentido. Sí. Es decir, no, eso no puede ser. Además, esos son dineros públicos, quiere decir, salidos de los bolsillos del público. Así es, de sus impuestos, de mis impuestos y de los impuestos que paga la gente. Y ahí realmente, para eso que nosotros estamos haciendo, estamos capacitando a todos los actores del sistema. Hace un momento, Ramón me decía sobre un taller que teníamos el sábado con el Colegio de Periodistas, porque nos interesa que la gente conozca lo que establece la ley, cuáles son las disposiciones que las instituciones tienen que cumplir, y eso lo estamos haciendo con los periodistas, pero también con la sociedad civil, con las organizaciones comunitarias, con las instituciones, con los proveedores y con las pymes. E incluso le estamos enseñando cómo impugnar un proceso cuando el proceso no se cumple. Muy interesante. Es decir, que nosotros estamos dándole la herramienta, y es como dicen a veces muchas instituciones, estamos afilando cuchillo para nuestra propia garganta. Y ahí lo que nosotros planteamos, si nos sentimos todos muy cómodos, no vamos a poder avanzar. Claro. Hablando de la ley, esta ley se creó en el 2006. Así es. Se ha ido implementando poco a poco, pero hubo que el presidente de la República en el 2012, recién él llegado al Poder Ejecutivo, implementar este decreto, que es una resolución de 543, porque todavía hay instituciones del Estado que se resisten a ser normadas y decir, bueno, en esta institución nosotros somos los que compramos. Cuando hay una ley de contrataciones públicas que no solamente es compra y servicio. Sí, es compras y contrataciones de obras, bienes, servicios y lo que todavía es mayor, concesiones.
una sola concesión en el país puede significar todas las compras de Claro. varios años. Claro. Y ahí realmente es donde la dirección menos ha avanzado en concesiones. ¿Por qué? Porque inmediatamente se aprueba la ley, se entra al Congreso un proyecto de ley para regular las concesiones. Y hemos vivido en una España boba esperando que se apruebe la ley Sí. y por eso la dirección no toma acción. Ese es otro de los temas que ha decidido la presidencia trabajar y estamos precisamente analizando el último anteproyecto que estuvo conociendo el Congreso para saber si estamos de acuerdo en lo que se plantea y comenzarlo a debatir en la sociedad. Porque realmente el tema de las concesiones aquí yo digo que no hay una sola concesión que haya sido exitosa. En todas hemos perdido mucho dinero porque de concesión Y el del solo Estado. tiene el nombre. Y el del Estado. Luego no perdemos nosotros porque son nuestros dineros, ¿me entiende? Cada vez que hay que pagarle a una empresa concesionario. que ha firmado un contrato donde el Estado ha permitido que se establezcan condiciones completamente onerosas y que bajo ninguna circunstancia pudieran realmente haberse pactado, ese es mucho dinero. ¿Por qué? Porque usted firma un contrato y como Estado tiene que cumplirlo. Entonces, esa falta de regulación en concesiones nos ha hecho mucho daño. Y cuando rompemos el contrato nos condenan a nivel internacional. Pero claro, Lo de así Autopistas de las es. Américas. Así Nos es. vendieron eso como un éxito para el país, Sí, rompimos el contrato, sí. ajá. Y cuando fue allá la demanda, lo que vino para acá fueron que hay que pagar Así como es. 50 o 60 millones de dólares. Mucho dinero siempre ha resultado y yo digo, bueno, yo creo que así como estamos tratando de organizar el tema de las compras de obras, bienes y servicios, también el presidente y el gobierno está interesado en trabajar el tema de concesiones. Y ahí, don Mario, usted se refirió al principio a unas declaraciones que estaba Sí. dando el CONEP con relación a el las tiempo pymes. de duración de unas pymes. Y ahí lo que se ha visto a nivel internacional, que no son solo las pymes que tienen ese tiempo efímero de duración, sino toda empresa normalmente tiene una posibilidad de cerrar en los primeros 2 años tremenda. Claro. Eso es a nivel internacional, eso no es nada más Esa aquí. es la del despegue. Exactamente, usted si pasó de ahí, bueno, ya tiene más oportunidad. ¿Qué está haciendo el gobierno con las pymes, don Mario? Mire, además del decreto 543, el año pasado el presidente dictó el decreto 164, que lo que busca es vincular las compras a pymes a la producción y fabricación nacional y sobre todo en el territorio. Es decir, si yo soy una institución en Santiago y necesito comprar, en esos procesos que debo dirigir a pymes, porque la ley que regula las pymes establece que el 20% de las compras deben ser para las pymes, entonces debo comprárselas las de Santiago. Pero igual si es en La Romana o si es en San Francisco, si es en Moca. Y ahí hay una tremenda oportunidad porque traigo siempre a colación algo que hemos vivido recientemente con los zapateros. Mi hija me dice, mami, tú tienes siempre que hablar de los Moca Shoes. Y don Mario, tengo que hablar de los Moca Shoes porque yo no sabía que esos eran los zapatos de Moca. Cuando yo era niña se hablaba de los Moca Shoes, no de los Moca Shoes, que ahora usted los asocia inmediatamente. Bueno, pues resulta que esos zapateros habían estado mucho tiempo queriendo fabricar los zapatos que los niños tienen que llevar a la escuela. Correcto. Y que el gobierno entrega en las escuelas públicas. Pero por el diseño que tenían los procesos, que eran muy complejos, nunca podían participar. Y, por ejemplo, en Moca, en San Francisco y aquí mismo, quedan muy pocos talleres, pero talleres que tienen muy buena calidad en lo que hacen. Que desaparecieron Pues por trabajamos falta de mercado. por falta de mercado y por las importaciones masivas. Entonces, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dice el presidente? Bueno, pues yo quiero utilizar ese 20% de las pymes para que puedan esos zapateros fabricar los zapatos de los niños. Y están ahora mismo fabricando zapatos escolares de excelente calidad. Lástima que no lo traje, que siempre ando con ellos para mostrarlo. Aquí la industria del calzado siempre ha sido muy buena. Excelente. Yo recuerdo que yo, por ejemplo, una vez fui a comprar calzado, fui a Puerto Rico, se me ocurrió pasar a una tienda
y resulta que lo ha hecho en Santo Domingo, Sí. República Dominicana. Lo que pasa es que después vino una invasión Sí. de mercadería china Así muy barata es, así y es. arruinó prácticamente la industria calzada de la Barata y República mala. Dominicana. Sí, Barata y y mala. ahí lo que ha dicho el gobierno más que nada es, óyeme, nosotros necesitamos, como hacen todos los países, proteger a su industria Claro. nacional. Eso es algo propio. Nosotros no hemos tenido ese cuidado. No, pues ahora tenemos esos recursos que son de las compras, que es tanto dinero, parte tiene que dedicarse a la industria nacional. Y es un trabajo muy difícil, don Mario. ¿Por qué? Porque se ha llegado a unos niveles de deterioro muy fuerte. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las asociaciones de pymes tienen poca información. Uno tiene que acompañarlas mucho, motivarlas, porque tampoco creen en principio de que van a tener la oportunidad. Y cuando tienen la oportunidad, realmente usted les nota la satisfacción y Claro. ellos mismos no se lo creían. He conversado con Sí. muchas personas de eso y Sí. estamos Con permiso, yo trabajando. casa, vamos a hacer una pausa Claro. y regresamos. Claro, claro. Así es. Bien, pues estamos conversando hoy en este debate, muy complacidamente, con la doctora Yocasta Guzmán, quien es directora general de Contrataciones Públicas. Doctora, se ha dicho que el presidente Danilo Medina, con su política esta de las construcciones de las escuelas, etcétera, ha democratizado la economía. Así es. Porque la ha llevado a nivel regional, a nivel municipal. Yo creo que usted tiene unos datos muy interesantes de Sí. la cantidad de personal que se ha ido contratando en las Claro. distintas provincias o distintos municipios. Y eso es importante porque, como usted señaló antes, en el caso, por ejemplo, que mencionaba de Santiago, Sí. que si alguien necesita suministro, en el caso de una empresa que está en Santiago, pues tiene que ir entonces a una MIPYME de Santiago precisamente, el dinero se queda allí, es decir, Así se es, recicla así en la es. misma zona, en la misma región. Eso Y es- sale de Santo Domingo y del Distrito Claro. Nacional. Uno de los retos que tenemos con las pymes es que la mayor parte está concentrada, al igual que la mayoría de los proveedores, en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ahí están más del 80% de los proveedores del Estado que alcanzan ya, superan los 40.000 proveedores del Estado. 40.000 40.000 proveedores del Estado. En este tiempo se han inscrito como proveedores más que en 8 años que tenía la dirección, porque la gente ha visto realmente que hay más democratización Claro. de esto. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, en el primer sorteo de obras de las escuelas de educación, ¿se acuerda? Sí. Ahí, ¿qué pasaba anteriormente? Que se diseñaban procesos muy complejos, donde en un solo proceso tú podías adjudicarle a una empresa 20, 30 escuelas. Entonces tú tenías que tener unos índices financieros importantes, tenías que tener una estructura también y te exigían que tú fueras propietario de una flotilla de maquinarias. Claro. Entonces eso uno pequeño no lo puede hacer. Exacto. El presidente lo que dijo fue, bueno, en este caso las escuelas, si bien tienen que estar bien construidas, no es una construcción compleja. Y si hay una buena supervisión, puede quedar bien. Además Claro. que tenemos escuelas muy mal construidas por grandes empresas, don Mario. Así Y es. eso es Oh, terrible. Entonces, con el mito de que los que no tienen mucha experiencia no pueden participar, le damos todas las oportunidades a los grandes y nos quedan mal. Entonces, ¿qué se ha hecho? Cada escuela es una adjudicación. Y ahora tenemos en las 3 sorteos de escuelas, de aulas de educación, hay 1.321 personas, ingenieros, arquitectos o empresas, que están construyendo 16.309 aulas y para una inversión de más de 52.000 millones de pesos. ¿Cuántas personas están participando? Participaron como institución. Participaron 23.000 en los 3. Ahora, adjudicados 1.321. La mayoría son personas físicas. Porque, ¿qué pasó con esto? Cuando se dijo lo del sorteo y de que iba a haber oportunidad, la gente al principio tampoco lo creía. Y nosotros en la dirección tuvimos que en una semana inscribir más de 4.000 ingenieros y arquitectos y empresas. Ahora, la mayor parte de los que están construyendo estas aulas son personas físicas. Así es.
Yo tengo una pregunta partiendo de eso. Yo soy persona física y yo quiero ser suplidor del Estado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo yo, Ramón Reyes, se beneficia de ser suplidor del Estado? Bueno, eso es muy fácil, mire. Y qué bueno que hizo la pregunta, porque nosotros incluso no cobramos un centavo por ningún servicio. Y hay abogados que sobre la base de que esto era muy complejo antes, todavía le venden a la gente que esto es así y están cobrando 25,000 pesos, don Mario. ¿Usted sabe lo que es eso? Lo sé. Entonces yo le digo a la gente, mire, si usted quiere pagarlo, páguelo, pero usted no tiene que pagar un centavo, porque nosotros que damos el servicio y no cobramos. Pero ahí hay un formulario muy sencillo que te dice los documentos que usted me acompañan y punto. Es. Yo lo tengo que hacer cada 2 años. Así es. Porque cuando uno tiene, por ejemplo, un anuncio del Estado, como aquí, en el programa uno tiene que inscribirse como suplidor del Estado. Así y si no, no me pagan. Así es. Anteriormente, ¿Cómo se inscribe? opera así? Por ejemplo, si usted es persona física, ¿cuál es su profesión? Yo soy abogado y soy periodista. Bueno, si usted, por ejemplo, puede inscribirse como abogado o como periodista. Correcto. O las dos cosas. Correcto. ¿Qué le van a pedir? Como usted tiene que tener colegiatura del Colegio de Abogados, su carnet, y como tiene que tener colegiatura del Colegio de Periodistas, su carnet. Luego que usted hace, tiene que estar al día en el pago de sus impuestos, porque la ley así lo exige. Si es empresa, tiene que estar al día en la Tesorería de la Seguridad Social. Anteriormente se tenían que llevar unas certificaciones allá, pero la dirección está en línea con la Dirección de Impuestos Internos, con el Ministerio de Industria y Comercio, y la cuenta que tiene que inscribir todo proveedor del Estado para ser beneficiario de pago también se hace allá en la dirección. Y eso, en el peor de los casos, dura 3 días. Es decir, que usted va, lleva sus documentos, hay que hacer una declaración jurada de que usted no entra dentro de las personas que están inhabilitadas para contratar con el Estado. Y eso es todo. Lo sé, porque yo estoy inscrito y tengo mi certificado. En menos de 72 horas yo no tuve que buscar ningún abogado. Y muchas personas que me han dicho, mire, ¿cómo yo lo hago? Simplemente tú puedes decir, o mire, en internet, tú entras, llena un formulario y ya, no seas tonto, no pagues. Claro, así es. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Yo quería que ustedes... Bien, pues estamos ya en el segmento final de esta interesante conversación, más que entrevista, la doctora Yocasta Guzmán Santos, que es la directora general de Contrataciones Públicas. Ramón estaba haciendo fuera de cámara una pregunta muy interesante y es, ¿qué beneficio principalmente es el que recibe, en este caso la ciudadanía, la que paga sus impuestos, la que sostiene el Estado, de la existencia de esta dirección? Bueno, yo digo que eso tiene una doble cara que tiene que ver primero con que se utilicen bien los recursos públicos. Y si utilizamos mejor los recursos públicos, vamos a tener más dinero para solucionar temas como, por ejemplo, salud, educación, obras públicas, seguridad ciudadana, porque somos un país relativamente pobre. Y entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de rendir el dinero. Bueno, pues si queremos rendir el dinero, Compras Públicas es una herramienta para eso. Pero también, y a eso aspiramos a llegar rápidamente, para que la gente cuando reciba un servicio de las instituciones sea un servicio de calidad. Si recibe un medicamento, que sea un medicamento el que debe llevar. Si recibe una atención a nivel de las escuelas, que reciba precisamente la mejor de las atenciones. Y porque ahí había también corrupción en ese sentido. Usted señaló una palabra clave. Supervisión. Supervisión, así es. ¿Por qué? Bueno, porque había gente que contrataba, sí, yo le hago la escuela, por tanto, pero después entonces utilizaba materiales de inferior calidad a los que se había licitado. Así es. Y eso era una forma de obtener un lucro indebido. Así que eso es importante. Por un lado la transparencia, o sea, el uso adecuado de los recursos, y por otro la calidad, garantizar la calidad del producto, del servicio en este caso. Aquí había una estadística muy interesante de
cantidades de uniformes y zapatos escolares que han sido licitados en el periodo 2013-2014. Sí. Me gustaría que usted le diera una lecturita a eso. Sí, esto es solamente una parte, pero Sí. esta parte la tenemos de manera particular muy identificada porque está siendo fabricada por MIPYMES. Y se trata de pantalones, camisas, medias, mochilas y zapatos por un valor de 410 millones de pesos. Y nosotros 410 millones de pesos. 410 millones de pesos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros pudimos hacer esto, es decir, que las instituciones pueden hacerlo, porque ya hay una evidencia de que si la institución trabaja, en este caso, este trabajo lo está haciendo INAVIE, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, que depende de educación, y ha hecho un trabajo excelente con las MIPYMES. Es decir, que si las instituciones se ponen las pilas para esto, lo pueden lograr. Y lo otro que usted preguntaba también, don Mario, con relación a qué gana la población con esto, yo digo también algo, y es que a nosotros como dominicanos nos han llegado a tildar, y a veces nosotros no lo creemos también, que somos corruptos. Y si somos mujeres, que somos libertinas. Y eso no es así. Correcto. Hay gente que, claro, tiene esa vocación. Pero es en todas las sociedades. Pero eso es en todas las sociedades. Yo pongo siempre el ejemplo. En China fusilan a los funcionarios corruptos y hay corruptos. Sí. Pero aquí Lo no que funciona. sucede aquí es que tiene que funcionar la consecuencia. ¿Por qué? Porque la gente hace siempre una medición del riesgo. Si yo tomar lo que no es mío no conlleva ningún riesgo, me voy a arriesgar más. No hay consecuencias. No hay consecuencias. Es el gran, yo creo que es la gran deuda que hay, que se establezca un sistema de consecuencias donde no importe quién sea, tiene que real y efectivamente asumir su responsabilidad por el uso indebido de los recursos públicos. Doctora, el tiempo se nos agotó, pero no el deseo de que usted vuelva otra vez acá para seguir hablando de estos temas, porque creo que son fundamentales. Sí. Porque por ahí ha sido uno de los grandes sumideros donde se ha ido gran parte de los dineros públicos para cuentas particulares, ¿no? Así es. Y así creo que es muy importante entonces, en este caso, que dispongamos de un organismo que vigile, que garantice el uso adecuado de los fondos públicos que vayan a donde tienen que ir. Así Y es. sobre todo también con calidad. Así es. Así que vamos a seguir hablando de estos temas, así que prepárense que en cualquier momento nos hayan No, lo espero. Solamente quisiera medio segundo para solamente decir que primero, aunque nosotros hemos estado un poco rezagados en la región, ya nos están reconociendo como país por buenas prácticas. Y además de eso, estamos trabajando en compras con temas como incluir los criterios de accesibilidad universal a cualquier infraestructura donde se usen recursos públicos. Estamos trabajando también con las mujeres porque tienen una discriminación positiva. Y estamos tratando de colocar al país donde el país merece estar colocado, como un país de gente muy buena y responsable que quiere trabajar. Sí, así que eso es lo que nosotros esperamos hacer desde Combas. Y así es, cuente con nosotros, ¿eh? Muchas Hacemos gracias. una pausa y al retorno en breve, pues lo leeremos con el tiro rápido de hoy. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. A salón desbordado en el tradicional Hotel El Embajador, con la presencia principalmente de empresarios y ejecutivos, fue el escenario montado por Ángel para que el gobernador del Banco Central dictara su interesante y bien documentada charla sobre las perspectivas de la economía nacional en el contexto del mundo globalizado en que nos estamos desenvolviendo. Lo hizo con profusión de datos estadísticos en endoso de su exposición y con un lenguaje llano, despojado de tecnicismo y de fácil comprensión para todos. El licenciado Héctor Valdés Albizu cubrió un apresurado pero detallado itinerario comparativo del crecimiento de la economía dominicana en el ámbito de los países de Latinoamérica y el Caribe durante el pasado año y resaltó por nueva vez cómo el alza espectacular registrada en los últimos meses permitió superar los discretos pronósticos iniciales que lo fijaban en un máximo de 3% a partir de las restricciones del primer trimestre,
ocasionadas por la entrada en vigencia de las nuevas medidas fiscales. El alto funcionario de las finanzas públicas recordó que ese drástico cambio favorable en el comportamiento de la economía fue consecuencia directa de la previsora medida de liberar más de 20.000 millones de pesos de los fondos de encaje de los bancos comerciales en el Banco Central a fin de dinamizar el mercado crediticio. Esta medida fue posible sin riesgo ni desmedro del encaje debido a que la banca dominicana está sobreexcedida en la reserva establecida como norma para garantizar sus operaciones. De hecho, es este uno de los principales factores para que hoy el fortalecido sistema bancario del país figure entre los más confiables del continente. Es de resaltar que no fue, sin embargo, una liberación indiscriminada de recursos, a fin de garantizar que los mismos pudieran circular con mayor profusión. Los mismos fueron dirigidos a determinados sectores y bajo normas específicas. Una de ellas rigió para el sector de la construcción de viviendas, limitando el otorgamiento de los préstamos para las que tuvieran un valor inferior a 3 millones de pesos, con tasas de interés garantizadas a partir de un 9% hasta un máximo de 12% en los próximos 3 años. Cientos de nuevas familias de clase media-baja pudieron así acceder al sueño de un techo propio, mientras las actividades económicas focalizadas reflejaron en un mayor dinamismo el impacto de los créditos a baja tasa. El resultado favorable de esta política se reflejó a fin del año 2013 en una sorprendente tasa de crecimiento de un 4,1 puntos por ciento que rebasó todas las predicciones y estimados. Variaciones muy moderadas y reflejando siempre la tendencia del mercado del valor del dólar frente al peso y una rígida camisa de fuerza a la inflación mantenida dentro de un dígito de bajo a medio, siguieron marcando la política del Banco Central durante la última década. Sobre las mismas bases realistas que han permitido hasta el presente manejar sabiamente la macroeconomía, aún en las épocas más difíciles y frente a los más agoreros presagios, Valdés Albizu reiteró su confianza de que en el año 2014 será muy auspicioso para la economía nacional, con un pronóstico de crecimiento superior al 5%, que pudiera llegar hasta el 5,5%, con una cálida exhortación a contemplar el futuro con optimismo. En todos estos años, la realidad le ha dado la razón. No hay por qué dudar, por tanto, que se la siga dando en el futuro. A todos los amigos y amigas televidentes, como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones. Que tengan un excelente fin de semana y Dios mediante, el próximo lunes volveremos a encontrarnos aquí en una nueva entrega de Teledebate.